¿Cómo están, amigos y amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Vamos Somos Chilenos, ya instalados en el mes de octubre. Y octubre, un mes especial, un mes que nos recuerda varios eventos que ocurrieron hace años atrás, de los cuales vamos a estar hablando, pero antes que todo quiero darle la bienvenida a nuestros panelistas. Bueno, quiero contarles también que por un asunto de política interna de la radio, vamos durante 2 meses, Jaime va a estar fuera del programa y luego se nos va a integrar como conductor, entonces yo estaré conduciendo estos 2 meses. Así es que espero hacerlo bien. Muchas gracias a la radio también por la oportunidad de hacerlo. Y bueno, sin más, quiero presentar a quienes me van a acompañar. Don Claudio Jayo, ¿estará por ahí o no? Hola Pedro, sí, aquí estoy. eh, Bienvenido, pues. en- Encantado con un poco de inquietud por la ausencia de Jaime, porque fue un poco sorpresivo esto que no nos vaya a acompañar, pero aquí con todo el ánimo posible para hacerlo lo mejor que se pueda y poder acompañarte en este comentario radial de los días lunes por la tarde. Así es. Bueno, y también esta vez nos acompañará don Marco. Él, eso sí, lo hará en off. Él va a ser como nuestro pato fres del programa. Así que, Marco, también bienvenido. Oye, gracias Pedro, Claudio, por esta oportunidad que me dan de poder acompañarlos. La verdad es que estoy muy animado. Yo antes hacía la misma tarea el día viernes, lo pasamos muy bien, así que vamos a estar ahí pimponeando, mirándoles un poco de los temas que ustedes vayan planteando, pero con todo el ánimo de que sea un muy buen programa este día lunes. Así es. Oye, bueno, quiero invitarlos a que partamos el programa con el tema que les planteaba al inicio, que tiene que ver con un nuevo aniversario del estallido social, estallido delictual, tiene varios nombres, todos de acuerdo a la visión que tenga cada uno, es como lo cataloga, pero más allá del nombre que le pueda dar cada uno, creo que indudablemente es una fecha que no puede ser olvidada, por lo que implica precisamente para los diferentes actores que participaron. Y abro panel de conversación. Claudio, cuéntame qué representa para ti. Ya estamos prácticamente si no me falla la memoria, a 6 años, ¿o no? ¿El sexto 6 años. aniversario? 6 años, ¿Cuánto, perdón? el Exactamente. 2019, son 6 años. 6 años de un episodio que indudablemente cambió, yo diría que cambió el rumbo del país, ¿cierto? Insisto, más allá de la visión que pueda tener cada uno, se generaron cambios que hasta el día de hoy nos afectan. Recordemos también que después sobrevino una pandemia. En fin, Claudio. Mira, Pedro, para mí la fecha de octubre del 2019 tiene ribetes muy especiales. Tú sabes que yo soy exfuncionario de Carabineros, por lo tanto tiene ribetes muy especiales, porque Carabineros fue la contraparte de este estallido, ¿no es cierto?, representando al Estado para poner orden, para impedir lo que era el objetivo de este estallido, que era, en definitiva, un golpe de Estado al gobierno democráticamente elegido, que era el gobierno del señor Piñera. Esto fue así, fue planificado, porque si no, no se justifican todas las consecuencias de quemas de estaciones del metro, de quemas de la propiedad privada, de los desórdenes que hubo. Fue todo muy planificado, no es algo que salió en forma natural. Por lo tanto, Carabinero, que era la representación del Estado, tenía que impedir que esto se concretara, que el objetivo final fuera el derrocamiento del presidente de la República, como dije antes, democráticamente elegido. Y hoy día, a 6 años, uno ve la enfermedad de este país. Desgraciadamente, los delincuentes que provocaron todo esto están gozando de beneficios y por otra parte, los carabineros han sido juzgados, han sido eh, imputados negativamente, están sufriendo todas las consecuencias del caso y bueno, pero paso a paso se han ido esclareciendo las cosas y espero que finalmente quienes lucharon por impedir este objetivo tan macabro que se proponía queden liberados de toda culpa, porque los carabineros no se levantan en la mañana con la intención de ir a agredir a la gente
Y quienes van a estas manifestaciones que, que se transforman en solo violencia, saben que están expuestos a cualquier consecuencia negativa, que alguien perdió un ojo, pero el carabinero no fue voluntariamente, no fue premeditadamente a causarle daño en la vista, sino que fueron consecuencias del momento que se estaba viviendo, de la lucha que se estaba viviendo y las consecuencias de un perdigón que llegue es absolutamente natural, pero aquí se ha transformado en otra cosa y eso es lo preocupante. A mí me duele mucho lo que pasa, por ejemplo, con el comandante Crespo, que las fechas del 29 y 30 de septiembre, o sea, recientemente, ha sido sometido nuevamente a audiencia, en donde él lo pasa muy mal y solo fue por haber cumplido su misión de defender el Estado de Chile. Eso es el primer comentario que me merece octubre y que contrario a ti, Pedro, yo creo que no ha sufrido cambios tan trascendentales después de este estallido, porque si tú te acuerdas, fue por 30 pesos de la subida a la locomoción lo que pasó y hemos tenido eventos mucho más graves durante este gobierno en que no ha pasado nada, ni siquiera una manifestación ha habido. Entonces el ambiente sigue absolutamente enrarecido. Mira, de todos modos, Claudio, mi comentario apunta a que los cambios no tienen relación con grandes cambios sociales positivos, sino que muy por el contrario. El nivel de inseguridad posterior a eso aumentó, efectivamente disminuyó esa autoridad de la que estaban revestidos los carabineros y hoy vemos que, no sé, ante un control policial en los caminos, oye, simplemente llegan y le tiran el auto encima a los carabineros. Recuerda los días posteriores que lamentablemente, producto de lo mismo que ocurrió, se perdió mucha autoridad y es algo que hasta el día de hoy nos acompaña. Yo creo que indudablemente los índices de inseguridad, los índices delictuales, la aparición de nuevos delitos, como por ejemplo los turbazos, que es algo que uno lo veía antes, no sé, en Brasil, lo miraba a lo lejos, hoy es una realidad que llegó a instalarse y se meten 10, 20 personas a un mall y asaltan en masa. Entonces, yo te diría que en el fondo los cambios tuvieron que ver con algo más bien negativo. Sin embargo, yo siempre he planteado que el estallido social o delictual, insisto, como cada uno quiera llamarlo, porque mi participación en este programa no tiene que ver tanto en este momento como con juicios de valor, sino que más bien a abrir una conversación. Sin embargo, creo que efectivamente esto fue como una gran estafa, porque las manifestaciones se inician, yo lo separaría, porque hay personas que efectivamente salieron a manifestarse pensando en que había cosas que se podían mejorar, ¿cierto? Y por cierto que siempre van a haber, o sea, yo creo que hasta en el mejor país del mundo siempre va a haber algo por qué movilizarse para mejorar, ¿cierto? Sin embargo, hubo esta manipulación que tú bien planteas, Claudio, y que llevó al desastre que conocemos. Entonces, ¿por qué digo la gran estafa? Porque hubo gente que se adhirió a esta manifestación, a esta masa, pero que sin embargo después se dieron cuenta que lejos de buscarse los fines para los cuales salieron toda la calle, rápidamente los políticos y de un sector político en específico pretendieron llevarse la pelota para la casa y, oye, proponer cambios constitucionales y bueno, y todo lo que después nosotros sabemos. Entonces, quería un poco aclararte eso, Claudio, que en el fondo los cambios han sido cambios negativos, porque la Ok. inseguridad posteriormente al estallido social o delictual eh, empeoró. Marco, ¿cuál es tu opinión al respecto? Oye, lo escuchaba atentamente y sin duda, Pedro, Claudio, este es un tema que a mí me da urticaria. ¿Para qué te voy a decir una cosa por otra? Me da urticaria porque de cómo esta izquierda recalcitrante, como decía un locutor de nuestro programa antiguamente, que un saludo a Pilar, que le estoy recordando mediante este comentario. Ella decía, la izquierda recalcitrante, decía Pilar, simplemente no entiende nada de nada. Y si lo entiende siempre a favor propio y no a favor de la población o de un país en general. Sin duda, esto me trae muy malos recuerdos, especialmente, y perdón que lo haga tan cercano, hace 6 años mi hijo estaba en Chico.
Mi hijo mayor tenía 18 años recién cumplidos y el menor tenía 10. Por lo tanto, esto fue un golpe muy grande para ellos que tuvieron que vivir. Un poco lo que yo tuve que vivir para el año 73, teniendo yo 8 años y teniendo muy clara la película de lo que estaba pasando. Pero sabiendo acá que el problema era otro, simplemente el que se quería ver una destrucción del país a través de una explicación de estos 30 pesos, que más adelante pudimos haber escuchado, ¿cierto? No fueron 30 pesos, sino que fueron 30 años y así, todos los eslogans que esta izquierda, ¿cierto?, promociona a fin de poder justificar lo que era injustificable. Yo recuerdo que en un momento dado, y con esto lo recordaba con mi hijo mayor el otro día, él llegó, yo vivía muy cerca de ellos, y un día llega a la casa y me dice, papá, ¿cómo es posible? Claro, y empezó a hablarme todo esto de las acciones de Carabinero y todo lo demás, claro, porque él estaba siendo bombardeado con videos que iban a la mitad de los hechos en total, digamos. Entonces mostraban la parte en que Carabineros reaccionaba frente a los ataques y venía otro comentario sobre ello, por lo tanto ellos recibían este tipo de cosas. A lo cual le tuve que explicar cómo funcionaba la izquierda en estos aspectos. Y dije, tú eres muy joven todavía, tú no viviste esto, yo lo viví hace muchos años atrás. Por lo tanto, esto es lo que pasa. No quedando muy convencido de mi explicación, y un poco ofuscado frente a esto, primera vez que yo lo veía así, pero a la vez tuve que hablar muy fuerte para poderle hacerle entender que esto no era lo que él estaba creyendo que pasaba. 2 días después va a casa y me dice, mira papá, la verdad es que tenías razón. Yo creo Nos que... quedamos en Marco, silencio. ahí volviste. Sí. Perdón. Sí, Oh, perdiste la señal, parece, no sé, no sabes. ya, no, Pero no sé bueno, ya hasta estás dónde de vuelta. quedó, pero en el fondo, ¿qué es esto de que finalmente mi hijo sienten la importancia que tiene el poder elegir por uno mismo frente a esto y no dejarse llevar por lo que se nos muestra, sino que saber exactamente lo que está pasando? Hoy día ellos están en un proceso de que lo que está todo el país es a la expectativa de haber, digamos, tratado de recibir algo que nunca llegó y estamos, como ustedes dicen, mucho peor de lo que estábamos antes con un gasto enorme en elecciones, tanto de constitucionales y ese tipo de cosas, un gasto en todo lo que es la reconstrucción, especialmente del metro y otras cosas, y finalmente nos tienen como nos tienen hoy día en este país, en un hoyo. Cuando esta gente llega al gobierno después de haber entregado el país, nos genera este tipo de acciones que cada vez que yo escucho de este octubre, la verdad es que me siento pero bastante mal frente a ello. Sí, efectivamente, yo creo que a todos nos cambió la dinámica, de hecho la dinámica diaria, no sé si ustedes lo recuerdan, o sea, yo por televisión lo vi, que como pasó en Santiago, en Valparaíso principalmente, Viña, porque yo en ese tiempo vivía allá en Valdivia, entonces, pero recuerdo perfectamente que ya tipo 4 o 5 de la tarde, el centro, todo el comercio cerraba y uno tenía que irse a la casa porque ya sabía todo lo que venía, o sea, las manifestaciones en el centro, la destrucción, luego en la noche los balazos, y la verdad es que son solo recuerdos negativos de un periodo que yo insisto que no debe ser olvidado, porque ese tipo de cosas, hoy cuando miramos hacia atrás, si ustedes se dan cuenta, en un principio en las encuestas tenía un gran apoyo el estallido social, pero eso con los años se ha ido diluyendo y hoy es muy por el contrario, una evaluación muy negativa, sobre todo del nivel de violencia que existió. Y yo creo que eso, si lo analizamos a la luz de las elecciones que vinieron posteriormente, demuestra ciertamente un nivel de madurez de los chilenos, donde, claro, efectivamente en ese minuto mucha gente estimó que había que apoyar las movilizaciones sociales, pero después rápidamente nos dimos cuenta que en el fondo era toda una manipulación política y se retiró el apoyo. O sea, recuerdan ustedes que vino un proceso constitucional que tuvo un gran apoyo, estos, digamos, estos como independientes que propiciaban estos cambios, pero después cuando la gente se dio cuenta de para dónde iba la micro,
perdonando lo coloquial del término. Luego en la elección parlamentaria se vuelve a equilibrar la balanza en la conformación del Parlamento. Entonces yo creo que eso ciertamente demuestra un nivel de madurez respecto de cómo han sido las otras democracias en el resto de Latinoamérica, donde muchas han ido directamente al precipicio con estas propuestas populistas. Sin ir más lejos, Colombia, al poco tiempo de lo que ocurrió en Chile, también vivió algo parecido, pero las autoridades supieron frenarlo a tiempo. Y el formato era pero absolutamente calcado. Bueno, hay otro tema que a mí me gustaría plantearles y que ha sido bastante noticioso en el último tiempo, que tiene que ver con la aparición de la señora Bernarda Vera, quien había sido declarada durante muchos años como detenida desaparecida, y esta vez, a raíz de una investigación periodística muy extensa, donde y se hizo de forma muy rigurosa, se pesquisó el dónde ella había estado, o sea, que efectivamente salió de Chile en algún minuto posterior a- al pronunciamiento militar o el golpe militar para no herir susceptibilidades de nadie. Entonces, y se detecta que esta señora habría salido hacia Argentina, luego se habría ido a Suecia y finalmente vuelve a Argentina y hoy estaría viviendo allá. Entonces, abro conversación también porque son varias las situaciones que a uno le quedan a la vista, ¿cierto? U objeto de análisis. Porque la señora en una entrevista dice como en el fondo ella quiere continuar su vida tranquilamente. Claro, pero uno dice, y ella, si fue declarada muerta, efectivamente deben haber habido juicios, ¿cierto? Donde personas se responsabilizaron de su muerte. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué pasa con la cantidad de recursos que se han pagado a su familia? Entonces, abro conversación respecto a este tema que ha generado harta controversia en el último tiempo. Pero yo, antes de entrar en este tema que tú planteaste, quiero cerrar con dos comentarios del anterior. Yo creo que el estallido delincuencial dejó como herencia el miedo, el miedo que sufre la población chilena. Hoy día Chile está atemorizado. El ciudadano común y corriente tiene miedo del país en que vive, tiene miedo de salir a una hora en que ya oscureció, tiene miedo a que le hagan un portonazo, tiene miedo, anda todo el día pensando en lo que le va a pasar, en lo negativo que le va a pasar. Y eso yo creo que no es bueno. Esa es una de las herencias del estallido delincuencial. Y el segundo comentario es que yo tengo esperanza, que yo tengo fe en que esto tiene que, después de la conformación del nuevo gobierno, que espero que sea de derecha, eh, vamos a tener la oportunidad de mejorar en tal sentido, de ir derrotando la delincuencia y de ir adquiriendo la confianza que siempre debimos tener. Y ahora sí, entrando a la señora Vera, encontrada llena de vida en Argentina, después de haber paseado por el mundo, de haberse hecho ciudadana sueca, tengo entendido, eh, es realmente impresionante cómo la izquierda maneja esta situación, porque no podemos decir tampoco que la aparición de esta señora Vera y la situación en general que a ella le afecta es una situación excepcional, porque toda regla tiene excepción. Esto no es así. Ella es parte de muchas personas que fueron declaradas desaparecidas, declaradas muertas, y como tú muy bien dijiste, Pedro, han habido consecuencias como gente imputada y condenada por estos delitos que nunca existieron, porque todos sabemos cómo se maneja hoy día la justicia chilena respecto a los derechos humanos y a lo que afecta a los integrantes de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Es un sistema especial para ellos y si bien en Chile no existe una pena de muerte, sí existe para los militares, para los policías que están siendo procesados por estas situaciones, porque poco a poco están muriendo en los penales y muchos de ellos eh, sin ninguna razón, que no tuvieron ninguna responsabilidad, porque cuando ocurrieron estos hechos eran jóvenes, jóvenes de los grados más bajos de cada una de las Fuerzas Armadas, que recibieron algunas órdenes,
pero que no eran responsables de la situación. Entonces, todo esto está creado por estas personas desaparecidas, dadas por desaparecidas, pero que están vivitas y coleando, como se dice en Chile, y podemos ver, a mí me han llegado una serie de listados con nombres, RUT, cédulas de identificación de las personas que están declaradas desaparecidas y que se sabe cuáles son sus paraderos actuales. Entonces, otra de las grandes marañas de este gobierno y de esta situación del país que hay que darle término en forma definitiva lo más pronto posible. Exacto. Claudio, disculpa que te interrumpa, pero eso mismo te iba a decir, si podías mejorar ahí tu cámara porque no te veíamos tu hermoso rostro. Gracias. Ahí lo tienes a la vista, disfrútalo, Pedro. Oye, efectivamente, y yo creo que lo importante es que la autoridad se haga cargo de esto, ¿cierto? Porque aquí hay cosas que van más allá, insisto, de la ideología de un partido político. Lo importante es que el Estado en su conjunto actúe de la forma que corresponde y este tipo de cosas deben ser investigadas, deben ser investigadas y deben ser castigadas. Porque además, yo diría, mira, siendo más papista que el Papa, también hay un drama social, ¿cierto? Porque al margen de la visión política que uno pueda tener, o sea, yo me imagino que si alguno de mis padres, por razones políticas, llegaran a ser detenidos, muertos o desaparecidos, creo que sería una conducta superhumana el demandar cierta información sobre ellos, qué es lo que efectivamente ocurrió. Entonces también hay un tema social que no es menor, que tiene que ver con las familias. O sea, una persona que toma una decisión de esas características, en el fondo hacerse desaparecer del mapa. Oye, ¿qué pasa con esa familia que muchas veces quedó sufriendo ahí sin saber y que tú en el fondo llegaste y armaste tu vida en otro lado? Entonces, no quiero creer que en el fondo hay una como colusión ahí para que todos, sabiéndolo, lo oculten. Quiero creer que no es así. Entonces son varias las aristas que surgen y efectivamente el Estado debiera hacerse cargo de esto porque eso es una sinvergüenzura que debe ser condenada absolutamente. Marco, Saben que recuerdo hace un tiempo, años atrás, yo creo que fácil esto de unos 15 20 años atrás, cuando empezaron a recién a salir estos casos de personas que, entre comillas, resucitaban, digamos, en forma muy milagrosa, también entre comillas. Recuerdo el caso de un hombre que, bueno, dieron un reportaje de las bandas en el Bronx, en Estados Unidos, de las bandas más peligrosas que había. Y una de ellas era liderada por un chileno, un hombre que tenía una melena hasta la cintura, ¿cierto? Con un moñito ahí típico de de algunos grupos que nosotros conocemos, donde... Perdona, Marcos, pero que ni Pedro ni yo nos podemos hacer, ¿ah? Eso hay que dejarlo claro. Los moñitos. Ah, no, claro, claro, claro. Bueno, yo uso el pelo muy corto, yo uso el pelo muy corto, así que andamos por ahí. Bueno, andas por ahí también, sí. voy a ser muy rápido en esto, nos queda poquito tiempo, nos quedan 2 minutos. El hecho es el siguiente, que este personaje, cuando lo están mostrando como parte de esta banda, es reconocido por su madre aquí en Chile y fue el primer detenido desaparecido que salió a luz. La prensa le perdió el rastro, quizás no quiso escuchar, no quiso investigar más allá, no sé. ¿Recuerda la elección pasada desde Francia, una mujer que estaba cuando estaban, digamos, promoviendo y viendo todo lo que era la votación en el extranjero? Dijo, ah, pero a mí no me muestren, porque yo en Chile estoy como detenida, desaparecida. Es buscar los videos y ahí están. Y nos encontramos con este tercer caso que ya uno entra a decir, oye, ¿esto es casualidad? No, porque nosotros sabemos perfectamente cuál es el negocio de este tipo de cosas. Entonces, no sé si van a seguir tocando el tema en la segunda parte, pero tenemos algunas aristas de estas que son bien interesantes. Aquí hay parlamentarios que firmaron documentación al respecto. Tenemos una serie de osamentas que no han sido, no han querido, no que no hayan sido, no han querido reconocer Identificar. en el Instituto Médico Legal. Entonces, aquí podemos llegar a determinar que esto es una maraña absolutamente compleja, muy, muy compleja. No me cabe duda, Marcos, lo que tú dices, y efectivamente yo le encuentro absolutamente toda la razón a Pedro en el sentido del problema social que le crea a su familia, que ha sufrido estas situaciones, pero también
yo pertenezco a una familia que ha sido gravemente afectada por esta situación, ha sido imputado de esto, que es la familia de Carabineros, a la cual el Estado debe respaldar porque es la única herramienta que salva a Chile de estas irregularidades y de estos intentos de golpe de Estado. Así es. Oye, Claudio, Marco, tenemos que hacer un alto para cerrar, para dar paso al segundo bloque. Vamos a tener una pausa musical. Así es que ahí los invito a que nos conectemos nuevamente con el segundo bloque donde vamos a seguir hablando de este tema que está tan entretenido. Y aquí estamos de vuelta en el segundo bloque, queridas amigas y amigos, en este Vamos Somos Chilenos de la Radio Portales, conversando con Claudio Jayo y Marcos, que también está hoy como nuestra voz en off. Y bueno, les recuerdo que estábamos conversando del caso que se ha hecho bastante, que ha sido bastante noticioso en el último tiempo, que tiene que ver con el caso de la señora Bernarda Vera, ¿cierto? Quien había sido declarada como detenida desaparecida, aparecía en todos los listados, en la Comisión Vale, y resulta que a través de una investigación periodística fue encontrada en Argentina. Entonces estábamos hablando un poco de eso y bueno, interrumpimos a Marco que quería seguir desarrollando el tema, así que Marco, micrófono abierto para usted. Ya, Pedro, Claudio, mira, este es un tema muy complicado. Yo creo que este quizás sea uno de los mayores negocios que tiene la izquierda en este momento, que es el de los derechos humanos. Y con todas estas asociaciones que tú vemos de que detenidos desaparecidos, que exonerados políticos, y así van enumerando una cantidad y cada uno recibe una cierta cantidad de dinero como organización cada año asignado, más todas las pensiones que se le aplican a cada uno. Y no me extraña nada, no me extraña nada porque esta es de la forma en que este mundo vive, se tienen que alimentar del Estado y tenemos que ir viendo todo esto. Me preocupa el hecho de que nadie ha podido dar, y aquí en los medios de comunicación tienen que hacer su media culpa, no han investigado a fondo qué pasa con estos osamentas que fueron descubiertos, ¿cierto?, hace muchos, muchos años y que no han sido reclamadas. La pregunta es, ¿no les conviene reconocerlas? Porque ya dejarían de ser detenidos desaparecidos. Por lo tanto, la pensión seguiría entregándosela a estas personas. Porque ¿qué es más fácil para recibir una pensión de este tipo? Decir, no, mi pariente está desaparecido o fue detenido y desapareció en distintas circunstancias. Entonces, es todo un proceso que a mí me preocupa muchísimo. Más aún, y le voy a sumar a esto, y ustedes lo pueden seguir desarrollando, estas autoridades que no dan esas respuestas que son, digamos, satisfactorias para toda la audiencia y las personas que quieren saber de esto. Es muy complicado porque cada vez se va viendo y se va, digamos, asegurando que esto es netamente, en forma muy personal lo digo, un negocio. Es más fácil vivir de esta forma que a lo mejor trabajar honestamente. No sé qué piensan ustedes. Mira, quisiera complementar un poco lo que estaba hablando, porque en el fondo para que lo entienda la gente, esto tiene que ver, ¿cierto?, con algo con una ficción jurídica que se planteó y que tiene que ver con el secuestro permanente. Entonces, el secuestro permanente no tiene prescripción, es decir, eh, se entiende como la persona está retenida, todas las acciones judiciales o legales más bien, no tienen caducidad. Por consiguiente, una persona efectivamente puede estar presa de forma permanente porque se entiende que aún tiene secuestrada a esa persona. La lógica indica que cómo yo puedo tener secuestrado a alguien estando yo preso. Pero bueno, por eso se habla de una ficción jurídica. Entonces, claro, como tú bien dices, Marco, si en el fondo se encontraran restos humanos y se identifica que esa persona es una persona que está detenida, desaparecida y que está bajo la figura, bajo esa lógica de secuestro, efectivamente no existiría tal situación jurídica. Por consiguiente, no tendría sentido que esa persona que está detenida siga así, porque evidentemente operaría los plazos de prescripción del delito y entonces, claro, tiene mucha importancia eso, ¿cierto? Quería aclararlo porque en el fondo para que las personas entiendan la importancia de esa acción. Perfecto, es absolutamente entendible, Pedro, pero ¿cómo podemos vivir en el siglo XXI con una situación de esta naturaleza que cualquier persona se da cuenta que no es
como se presenta, que no puede haber una persona secuestrada por 50 años cuando su secuestrador está detenido. ¿Cómo la tiene detenida si él está preso? Entonces, hay que mejorar este país en ese sentido, hay que tomar las medidas y, y- y exigir. A lo mejor a través de este modesto programa nosotros podemos exigir a las autoridades, oiga, por favor, reconozcan todas las osamentas que hay, que son miles en el Instituto Médico Legal y que no se han querido reconocer. ¿Por qué no se hace un trabajo puntual sobre ellas? Se reconocen a esas personas y se aclaran. Y efectivamente tú me vas a decir, claro, es que hay un sector, por lo que tú argumentaste, que se opone para seguir con esto eternamente. Pero la lógica indica que en un país en el siglo XX no podemos seguir con este tipo de ficciones jurídicas. Y de esta misma manera es como se están condenando a los militares que están detenidos por estas situaciones y que han pagado su vida por cosas que son ficciones jurídicas. Sí, exactamente. Y hay otra situación que quería plantearle también, que Marco lo comentó al final del primer bloque, que tiene relación también con los exonerados políticos, ¿cierto? Y citó un caso súper puntual que también es de conocimiento público, que tiene relación con que muchos parlamentarios, en el uso de sus facultades, eh, fueron a certificar que efectivamente determinadas personas eh, calificaban para esta situación de ser calificados como exonerados y con los consiguientes beneficios que eso traía aparejado. Y también pareciera ser que es una situación que está en absoluta impunidad. O sea, vemos también el caso de la ex senadora Allende, que ella fue cesada en su cargo por la situación que también todos conocemos, que tiene que ver con la fallida compra de la casa del expresidente Allende, donde desconocían que una norma constitucional impedía dicho negocio. Entonces, y claro, y efectivamente también es una situación que está ahí en el aire. Ella creo que emitió más de 1.000 cartas, creo, algo así. Y bueno, ¿y quién se hace cargo de esas irresponsabilidades de nuestros parlamentarios, de esa falta de probidad también, por qué no decirlo? Marco, ¿Sabe, Pedro? Yo recordaba cuando se le preguntó a la senadora por este tipo de hechos, la respuesta de ella fue, es que yo no me di cuenta lo que había firmado. ¿Tú puedes creer una respuesta de ese tipo? Una parlamentaria que lleva años viviendo de ser parlamentaria, ¿no sabía lo que firmaba? O la pregunta es, ¿o le decían lo que tenía que firmar? No, no. la verdad es que podemos pensar cualquier cosa, pero una respuesta como esa de un parlamentario, esta es impresentable. Y eso no fuera un O sea, caso de ese tipo. Vemos todo lo que ha sucedido con ella después que da a entender un poco que hay algo aquí muy, muy oscuro. no, su argumento en el caso de la compraventa fallida en la casa del expresidente Allende es lo mismo, siendo parlamentaria durante cuántos años. O sea, yo no sé si ella será abogado, pero siendo parlamentario durante tantos años, básico es conocer cuáles son las limitaciones que tiene en el ejercicio de sus funciones. Y aparece dentro de las primeras el que no puede celebrar contratos con el Estado. Entonces, claro, es como, pareciera ser como una mala excusa el decir no lo conocía, porque además la presunción de conocimiento de ley es de derecho estricto. O sea, uno no puede decir, es que yo no sabía que existía esta ley. No, una vez que es publicada en el diario oficial, se presume conocida por todo el mundo. Y uno esperaría que más aún un parlamentario. Claudio, ¿tienes algo que agregar? Claudio. Ahora, te decía Ahí que, sí. que si Parece el que se me parlamentario, fue la señal a mí ahora. si el parlamentario no tiene conocimientos legales, oye, recibe una tremenda cantidad de dinero para tener asesores. O sea, si yo soy senador, si yo soy diputado y tengo que ver un tema jurídico que no lo domino, un tema legal, tendré que tener un asesor.
Si por el contrario hay un problema de salud, un problema médico, y yo no tengo conocimiento en esa área porque soy abogado, tendré que tener un asesor en medicina que me diga qué está bien, qué está mal, cómo lo discuto, cómo lo veo, que me entregue los argumentos. Pero no puedo alegar desconocimiento en una determinada materia. Eso solo es corrupción. No tiene otra explicación. Y aquí la senadora Allende, específicamente, que nos hemos fijado en ella, es un acto de corrupción, lo de la casa, es un acto de corrupción haber firmado una serie de documentos que acreditaba de exonerados políticos. Eh, Desgraciadamente es así y por eso es que el país está en la situación en que hoy está. No te escuchamos. Estaba Ahí, silenciado, ahí sí. ahí sí Oye, puede. me gustaría salir de Chile por un rato y analizar un poco lo que está ocurriendo en el mundo con este Trump que la verdad es que no termina de sorprendernos, ¿ah? Pareciera que efectivamente él va detrás del Premio Nobel de la Paz porque no deja de sorprender las acciones que tiene en uno y otro territorio, pero siempre como tratando de alinearlo en propiciar términos de conflicto. Lo estamos viendo hoy en uno de los conflictos permanentes y digamos más históricos que tiene relación con Israel y Palestina y específicamente el territorio del Veas. movimiento este Hamas, exacto. Entonces, y claro, es sorprendente la actitud que tiene Trump, porque en el fondo pareciera que efectivamente lo que él busca es como generar estos procesos de paz y bueno, yo creo que no hay que ser muy suspicaz para ver que en el fondo él tiene alguna intención que va más allá, o sea, ya ni siquiera es poder decir, no sé, oye, anda detrás de petróleo o algo así, no, sino que efectivamente pareciera que se está buscando ser como el nuevo Gandhi. ¿Eh? ¿Qué opinan ustedes, Claudio? No, yo estoy muy sorprendido efectivamente por esta actitud del primer mandatario de Estados Unidos, eh, eh, pero estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha planteado. Me parece que por mucho tiempo hemos escuchado puntos, hemos escuchado situaciones reales, exigencias reales, los acuerdos a los que Trump ha propuesto a Israel y a Palestina, específicamente a Hamas. Creo que es muy bueno si uno ve los ejes en los que se está sustentando este acuerdo, son extraordinarios. La entrega de prisioneros por parte de Hamas, de los 48 prisioneros, 28 de ellos creo que aún están vivos y 20 están muertos. Y por su parte le exige a Israel la entrega también de los detenidos que tiene y muchos de ellos condenados a muerte en Israel. Y todas esas exigencias que se han puesto para seguir adelante con este acuerdo me parecen extraordinariamente positivas. Y lo más positivo de todo es que tanto Israel como Hamas se han abierto. No sé hasta dónde se van a abrir, hasta dónde van a llegar estos acuerdos, pero en primera instancia se han abierto a conversar estas situaciones, se han abierto a entregar detenidos como primera medida. Yo encuentro que es un muy buen paso el propuesto por Trump y el haber sido escuchado en primera instancia por ambos involucrados. Así que ojalá que esto así resulte, que así sea y que podamos tener en algún breve plazo un acuerdo de paz en estas relaciones que han sido tan sacrificadas en el último tiempo. Perdón, estaba silenciado nuevamente. Marcos, qué te gustaría agregar a propósito de esta, Mira, de mira, esta yo creo como que forma tan particular de enfrentar la política internacional que está tomando el gobierno de Estados Unidos? Mira, yo creo que Trump, haga lo que haga, va a ser criticado. Va a ser criticado porque ese es el foco de la gente de izquierda en el mundo en general, estos movimientos, es atacar a quien tiene el poder, que en este caso es Trump. Ahora, estudiando bien la vida de Trump, estudiando bien un poco la política que tiene Estados Unidos frente a esto,
Es lo que tiene que hacer. Hay alguien que tiene que ordenar el gallinero, como se podría decir en buen chileno. Ahora, debemos recordar, y aquí lamentablemente los medios de comunicación no ayudan mucho a establecer que cada uno se pueda hacer una idea personal con ambas situaciones de por qué estamos como estamos en este proceso. Debemos recordar que este grupo Hamas fue el que pasó a Israel, asesinó niños, jóvenes, lo que fuere, lo que se le cruzaba por delante cuando pudieron estar ahí, los asesinaron, llevaron rehenes y son los rehenes que hoy día están negociando. ¿En qué situación estarán estos rehenes? No sabemos. Lamentablemente, Israel, a pesar de lo pequeñito que es como país, es Israel. Y hay una promesa mayor de que Israel jamás va a ser destruido. Pero Israel, en mi percepción absolutamente personal, solamente se defendió frente a todo esto y ha generado todo esto lo que ha venido de aquí en adelante. Pero saben que de mi más tierna infancia yo he escuchado, yo recuerdo haber escuchado a Navasal, no sé si ustedes lo recuerdan, José María Navasal José María, en sus comentarios de internacionales, ¿cierto? Él hablaba siempre, yo estaba muy pequeño, hablaba de los acuerdos que tenía con en el entonces Ayatollah Khomeini y así, todo esto que estaba, y esto ha sido un círculo que desaparece en un grupo terrorista al respecto para ir en contra de Israel y después lo hacen desaparecer, vuelve otro y así hace un ciclo. Y estos ciclos de acuerdos de paz son meramente estacionarios. Esto es un asunto que no va a acabar así nomás. Y lamentablemente siempre se muestra un sesgo, ¿cierto? Desde un lado, un poco para demonizar a alguien o a algún mandatario que está apoyando alguna situación, pero me gustaría que pudiéramos pensar qué pensaríamos si algún país nuestro limítrofe entra, hace lo que hizo Hamas con Israel y se devuelve con rehenes y todo lo, ¿cuál sería nuestra reacción? ¿Cuál sería la reacción del mundo? Entonces, pero lamentablemente esto es un problema que está candente de muchos años, muchos, muchos años. No creo que vaya a cambiar así nomás. Siempre son periodos de paz un poco ahí que están listos para explotar en cualquier momento, pero generalmente, por lo que yo he podido percibir, y esto es una opinión muy personal, Israel no es el que va a atacar porque quiere atacar nomás. Israel quiere vivir tranquilamente en su terruño. Debemos recordar que mucha gente palestina va a trabajar a Israel y cruzaba la frontera y otra vez y volvía a su país. Trabajaban en Israel, o sea, más encima Israel les daba trabajo para. Pero esto es un problema de un análisis mayor, pero siento de que siempre estos mandatarios que quieren un poco ordenar el gallinero, como decía al principio, van a ser los focos de crítica sobre él, pero cuando no estudiamos la contraparte a fondo, no tenemos una visión muy clara de lo que está pasando. sí, Bueno, efectivamente, estos son conflictos que, claro, tienen estas rotaciones, como tú bien dices, que hay periodos de paz y luego periodos donde nuevamente hay enfrentamientos y que también es muy propio de estas guerras que son tan distintas a las que nosotros podemos ver en el occidente, ¿cierto? Porque además tiene un componente que es más importante más allá de lo político que tiene que ver con lo religioso. Entonces hace que sean unas luchas de verdad donde ellos están dispuestos a dar la vida y por eso es que uno ve estas personas que se hacen explotar como bombas humanas, son cosas tan como inexplicables para nosotros, ¿cierto? Claudio, ¿querías agregar algo? sí, lo que yo quería comentar es que veamos lo positivo de esta propuesta de Trump. Yo lo positivo que veo de ello es que son todas medidas pacíficas, que sacan la violencia de este entorno en que han vivido toda la vida estos dos países. Porque las medidas más importantes son, primero que nada, un alto al fuego de inmediato y un cese de todas las operaciones militares que ahí se llevan a cabo. Después, lo más importante, la liberación de rehenes y el intercambio de prisioneros entre Israel y Hamas.
una retirada, posteriormente una retirada escalonada de de las tropas israelíes, el desarme, el desarme de Hamas, que es súper importante, y después instalar un gobierno de transición, que tengo entendido que un británico estaría nominado por Trump para liderar este gobierno de transición. Entonces, creo que cada una de estas medidas son absolutamente lógicas, que se pueden llevar a cabo, que solo falta la voluntad de los participantes y que podría llevar un periodo de paz tranquilo, de conversación y de solución mayor al problema que todos sabemos que viene de muchos años. Así es. Oye, bueno, siguiendo en la política exterior, ¿qué les parece lo que está ocurriendo con aquí, al otro lado de la cordillera simplemente? Yo estoy en Santiago, así que estoy más cerca, con Argentina y el presidente Milei, que al parecer se habría terminado el veranito de San Juan y ya se le está haciendo cada vez más difícil, la oposición está adquiriendo más fuerza. Ahora, nuevamente se ha enfrentado a otro caso cuestionable, donde un candidato que de su sector tuvo que bajar su candidatura porque aparentemente tendría ciertos vínculos con el narcotráfico. ¿Qué opinan ustedes? Cortito, porque después para que terminemos el programa hablando, haciendo un análisis breve de la contingencia política que tiene que ver con las elecciones en Chile. Mira, yo creo que el mundo en general está loco. Está loco porque tiene periodos tan rápidos de cambio, de transiciones de una situación a otra, que es realmente inentendible. Mi ley a mí siempre me causó la incógnita de cómo iba a resultarle todo este gobierno. Vimos que partió muy bien, con mucha aceptación, pero ya empezaron a buscarle todas las fallas que tiene, las debilidades, y lo van a dificultar, le van a dificultar su mandato sin lugar a dudas. No sé si Marco tiene alguna opinión al respecto. Sí, exacto, Marco. Miren, la verdad que estos son ciclos. Nuevamente volvemos a lo mismo, ¿cierto? Tenemos que recordar que en el último gobierno de Sebastián Piñera, yo no siendo partidario de Sebastián Piñera o siendo un activo, digamos, admirador de su persona, esto pasa. Recuerden que Bájalo en el ya. último gobierno Cuidado que está suelto. de Sebastián Piñera sucedía de que ¿Estás él escuchando? simplemente no estaba, él salió electo e inmediatamente la maquinaria de izquierda empezó para atacarlo, pero por todos los flancos. Cuando vio que no lo podía hacer de la forma tranquila, empezaron, ¿cierto?, a atacarlo ya y llegamos a lo que llegamos, ¿cierto?, en el, digamos, todo lo que sucedió en octubre, ese nefasto octubre de 2019. Entonces, no me extraña, yo creo que aquí Milei, si es que no ha visto todos los francos que tiene que cubrir frente a esto para que no le hubiera pasado, tiene que rápidamente cortar por lo sano y si tiene candidatos que son de ese tipo, cortarlos inmediatamente porque va a dar muestras realmente que él no tenía nada que ver en esto, pero es complejo. La política argentina es muy compleja. Tenemos que recordar que el peronismo en sus distintas fases estuvo por muchos años. Entonces le duele mucho cuando no es gobierno y hace todo lo que está a su alcance para poder ensuciar o tratar de poder derrocar a un siguiente gobierno. Pasa lo mismo, mira lo que le pasó a Macri, y a Macri le pasó exactamente igual. Entonces tenemos que ver con muchos ojos, porque son países vecinos, ojo. Esto es algo muy importante que nosotros lo podamos manejar como país. Sí, efectivamente, lo que pasa en Argentina tiene repercusiones inmediatas en nosotros, sí, lo positivo y lo negativo, ¿cierto? Entonces hay que estar atentos con lo que va ocurriendo. Y bueno, nos quedan poquitos minutos, pero me gustaría que aterricemos en Chile. El escenario actual, bueno, la verdad es que las encuestas no muestran mayores variaciones, es lo que hemos hablado siempre. Janet Jara está estancada en su porcentaje, los otros candidatos se van moviendo, pero parece que evidentemente la elección no va a ser ganada por el oficialismo, ¿cierto? Sí, pero lo que me gustaría comentarles y a ver cuál es su visión, tiene que ver con que esta desmarcación que está haciendo Janet Jara del gobierno, donde incluso como que lo ataca un poco, ¿cierto? La semana pasada lo vimos con el ministro de Vivienda, así es que nos queda apenas 2 minutitos, me gustaría escuchar sus comentarios.
Claudio. Mira, Pedro, la verdad es que, como comentábamos fuera de micrófono, las encuestas hoy día no, no sufren grandes variaciones, están bastante parejas. Y llama la atención el comentario que tú hiciste. Efectivamente, Janet Jara se ha desmarcado absolutamente del gobierno, lo ha entrado incluso en algunos aspectos en forma muy disfrazada, atacando al gobierno, porque sabe que si se enmarca como representante del gobierno, sus posibilidades son aún menores. Entonces yo creo que, como tú parece que hiciste el comentario delante, la primera vuelta va a estar en los índices que marcan las encuestas, pero yo creo que un próximo gobierno debería, y ojalá así sea, ser de derecha, para que veamos e intentemos un cambio fuerte en el país y podamos vivir como antaño, con tranquilidad, con seguridad, con crecimiento, con buena educación, con un buen sistema laboral y buscar solo aspectos positivos. Así es que ese es mi comentario actual de la política eh, chilena, que espero que triunfe la derecha, hay un cambio de gobierno, hay una rotación y mejoremos como país. Marco, ¿alcanzamos un segundito para tu comentario final? Sí, finalmente solamente decir que después de escuchar el comentario de que la forma de poder combatir la delincuencia de la candidata Jara es con boleadora, me queda claro de que el próximo gobierno va a ser de derecha, no hay ninguna duda. Así es. Oye, sí, eso se nos olvidó comentarlo, ¿ah? Pero fue de las cosas chistosas que ocurrieron en la política la semana pasada, donde la candidata efectivamente proponía ya no solo tratarlos con amor, sino que además con boleador. Oye, muchas gracias chicos, Claudio, eh, Marco, por este programa. La verdad es que tuvimos que cambiar un poco el formato porque Jaime no nos está acompañando durante un par de meses, estar afuera, pero quiero darle las gracias por haberme apoyado en este nuevo desafío de conducir el Vamos Somos Chilenos. Y ya nos estamos viendo el próximo lunes, pues. ¿Ah? Muchas gracias, saludos a los que nos ven a través de las diferentes plataformas y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Claudio, muchas gracias, Marco, y nos estamos viendo. Chao, chao. Chao, Pedro. Chao Pedro, chao Claudio, muy buen programa.